A las 2:15 hora local, 6 drones ucranianos A-196 LUT equipados con munición estaban siendo acechados por la red de defensa aérea más sofisticada de la Tierra. Mientras se dirigían hacia Moscú a casi 115 millas por hora, ya a 400 kilómetros dentro de las fronteras de Rusia, estas sombras habían eludido más de una docena de estaciones de radar, esquivado patrullas de combate y ahora estaban a solo minutos de entregar una serie de cargas especiales que tenían el potencial de convertir las hinchadas arterias de acero del oleoducto en anillo de cultiva en un diluvio de destrucción que podría frustrar los esfuerzos de primera línea de Rusia, posiblemente durante semanas. Y todo empezó con un truco sencillo que utilizaba microchips de lavadoras comerciales modificados. A medida que avanzaban hacia el complejo, el sensor óptico del dron líder pintaba y rastreaba las 3 tuberías paralelas que brillaban débilmente en infrarrojo. Cada uno avanza sin cesar hacia las guarniciones rusas. Combustible de aviación para bases aéreas, diésel para batallones de tanques y gasolina para convoys logísticos. La inteligencia había confirmado que este objetivo ultrasensible tenía capas de protección diseñadas para hacer que la penetración fuera teóricamente imposible. Redes antidrones que se extienden por cada acceso, guardias paramilitares patrullando con sensores térmicos y baterías S-400 moviéndose y girando, listas para derribar cualquier cosa que se acerque demasiado. Continuando su aproximación en 2 sets, separados por varios kilómetros, el dron líder detectó otro problema. Un sistema de defensa aérea Pantsir S-1 acababa de activarse 18 kilómetros más adelante. Se trata de un radar RS-21E que realiza un barrido en busca de accesos a la infraestructura del oleoducto. Esto no debería estar aquí. Los servicios de inteligencia lo habían situado 40 kilómetros al sur. El procesador del dron, un chip reutilizado de una popular marca de lavadoras que los ingenieros ucranianos habían modificado con firmware personalizado, ejecutó los cálculos. A la velocidad y trayectoria actuales, entrarían en la zona de combate del Pantsir en minutos. Una vez disparados, sus 57 misiles E-6 podrían alcanzarlos en segundos. Pero cambiar de rumbo significaba algo peor. La aproximación alternativa los llevaría directamente a la base aérea Zhukovsky, hogar de 2 escuadrones de interceptores MiG-31. Sus radares ZAZ-LON-M podían detectar objetivos más grandes a 200 kilómetros. 6 drones contra 1 a corta distancia significaban una destrucción segura. El dron líder hizo un cálculo que podría salvar la misión. Transmitió una ráfaga de 2 conductores en una frecuencia cifrada preprogramada por el operador. La fuerza señuelo ejecuta la variante 3. Varios kilómetros al norte, los 3 drones del grupo 2 subieron repentinamente a 1500 metros y activaron los reflectores del radar. Para los sensores rusos, pasaron de ser aire a lo que parecían ser misiles de crucero Storm Shadow que se dirigían directamente al Kremlin. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Una multitud de sistemas de defensa aérea en un radio de 200 kilómetros se activaron y muchos gastaron su energía en esa nueva amenaza percibida. Las baterías S-400 energizaron los radares de seguimiento. Escuadrones de cazas despegaron desde 3 bases aéreas. La formidable red defensiva de Moscú se puso a trabajar para contrarrestar la amenaza del señuelo. Los 3 drones de sacrificio tenían alrededor de 5 minutos hasta que su noble misión se completara. A las 2 de la madrugada y 24 se lanzaron los primeros misiles S-400. Los 48 interceptores N-6DM aceleraron a Mach 6, corriendo hacia los señuelos. Pero la verdadera fuerza de ataque ya había ajustado el rumbo y se lanzó a solo 30 metros de altitud. Se desplazaron entre las zonas de cobertura del radar utilizando una técnica que los operadores ucranianos denominaron deslizamiento de suelo. A esta altura, las características del terreno crearon sombras de radar naturales. Los operadores del Pantsir, concentrados en la amenaza de la gran altitud, nunca vieron pasar los 800 metros de su posición. A las 2:25, los señuelos se entregaron a las defensas aéreas, ganando cada uno segundos preciosos para la verdadera misión. Los comandantes rusos informaron sobre intercepciones exitosas de misiles de crucero. La defensa de Moscú había funcionado perfectamente para Ucrania. Los 3 Levoutis restantes continuaron hacia el sur a 30 metros de altitud. Sus procesadores modificados calculan vectores de aproximación a 3 objetivos separados. Los oleoductos de Koltsa tienen 3 líneas paralelas, gasolina, diésel y combustible de aviación. Cada uno requería un golpe de precisión específico. El sistema fue diseñado para ser indestructible. Cada tubería está envuelta en 20 milímetros de acero, en su mayor parte enterrada bajo tierra,
con sensores de presión cada 1000 metros que pueden detectar incluso fugas menores. Cualquier interrupción activa válvulas de cierre automático que compartimentan el daño en cuestión de segundos. Tenían que atacar a los tres simultáneamente y la inteligencia ucraniana había encontrado un punto débil. En el nodo de distribución de Ramensky, las tres tuberías salen a la superficie durante unos 125 m. Aquí, enormes estaciones de bombeo aumentan la presión para el impulso final hacia las instalaciones militares de Moscú. Las tuberías están expuestas y discurren paralelas con tan solo 2 metros de separación. Y los liutis que se acercaban no llevaban ojivas comunes. Cada uno contenía 8 kilogramos de un compuesto a base de termita que arde a 2500 grados, lo suficientemente caliente como para derretir el acero en segundos. Pero lo más importante es que cada ojiva contenía cargas en forma de línea de cobre diseñadas para crear penetradores autoforjables. Al detonar, el revestimiento de cobre se invierte y se estira formando un chorro fundido que viaja a 8 km por segundo. Este chorro no solo perfora el acero, sino que lo licúa, creando un agujero que se expande debido a la presión interna. Pero golpear las tuberías no fue suficiente. Tuvieron que crear incendios sostenidos que impidieran que los equipos de reparación se acercaran. Ahí es donde entró en juego la termita. Los sistemas de guía de los drones ucranianos se habían modernizado con una solución ingeniosa. Esos chips de lavadora fueron diseñados originalmente para equilibrar tambores giratorios a 1400 revoluciones por minuto, calculando la distribución del peso 1000 veces por segundo. Los ingenieros ucranianos se dieron cuenta de que esto los hacía perfectos para mantener un vuelo estable en aire turbulento. Combinados con módulos GPS extraídos de teléfonos inteligentes comerciales y sensores infrarrojos de cámaras de seguridad domésticas, estos drones Franken cuestan menos de $200.000 cada uno. El oleoducto que estaban a punto de destruir transportaba combustible por valor de $8 millones cada día. A las 2 de la madrugada y 38, los sensores infrarrojos del dron detectaron la firma de calor que habían sido programados para encontrar. La sección expuesta de la tubería por donde fluía oro líquido brillaba contra el suelo frío considerablemente más que las secciones subterráneas. El procesador del dron líder comparó este patrón térmico con las imágenes almacenadas, confirmando la adquisición del objetivo. Pero entonces su receptor de amenazas detectó algo más. Un sistema SAM móvil Torm 2 acababa de activarse a 3 kilómetros de distancia. Esto no era parte de la defensa estándar del oleoducto. Fue una trampa. Los rusos esperaban algo similar a este tipo de ataque. Los misiles 9M38 del Tor podrían alcanzar objetivos a una distancia de hasta 15 kilómetros. A 3 kilómetros de distancia, los drones tenían segundos antes de que todo terminara. El procesador modificado del dron líder realizó un cálculo final, faltaban 4 segundos para el impacto. Los parámetros de la misión estaban claros. Los 3 oleoductos deben ser destruidos simultáneamente. Un comando de dispersión preprogramado no sería suficiente, ya que el grupo podría atacar los 3 objetivos a la vez, pero la geometría táctica estaba del lado de Ucrania. La gira que los capturó estaba posicionada para defender el acceso norte. Su radar no podía descender por debajo de menos 5 grados a 3 kilómetros de distancia, lo que creaba una zona ciega de exactamente 262 metros de ancho a nivel del suelo. Ahora solo faltaban 2 segundos, pero volar a través de ese espacio significaba atravesar cables de alta tensión que cruzan la aproximación a 25 metros de altura. Los drones volaban a 30 metros, tendrían que descender 20 metros en la oscuridad a 180 km por hora sin margen de error. El dron líder envió nuevas instrucciones a través de un enlace ascendente satelital encriptado, pero antes de que terminara, el Tur se disparó. 49 misiles M338 salieron disparados desde tubos de lanzamiento verticales, dirigiéndose hacia puntos de intercepción calculados. Pero los drones ya no estaban allí. Los 3 se lanzaron ferozmente, esquivando la naturaleza y los cables eléctricos, nivelándose justo cuando 4 misiles encontraron aire vacío sobre ellos. Las espoletas de proximidad de los misiles, fijadas para la última posición conocida de los objetivos, no pudieron adquirir las nuevas posiciones de los drones que ahora volaban a baja altura. Las ojivas detonaron sin causar daño y desaparecieron en la nada. El operador turístico intentó frenéticamente recuperarlo, pero la física estaba en su contra. Su radar, optimizado para objetivos aéreos, no podía distinguir los drones del ruido del terreno a su menor altitud. Cuando pudo reciclarse para otro compromiso, ya era demasiado tarde. Los drones entraron en su fase de ataque terminal.
3 tuberías, 3 lutis restantes, segundos para el impacto. El dron líder aceleró hasta alcanzar la velocidad máxima, 220 km por hora. Su objetivo era la tubería de combustible de aviación que alimentaba la base aérea de Chikolovsky, un importante aeródromo militar que apoyaba a las unidades de aviación de Moscú. Detrás de él, el siguiente dron se fijó en la línea diésel. Este abastecía a la 4ª división de tanques de la Guardia estacionada en Naro-Faminsk. Sin ella, 400 tanques T-72B3 se convertirían en fortines estacionarios. El último pájaro tuvo como objetivo el oleoducto que alimenta la logística militar en todo el distrito militar occidental. Camiones, vehículos blindados de transporte de personal y convoys de suministros, todos dependen en gran medida de esta única línea. De repente, las defensas locales automatizadas del oleoducto se activaron. Ni misiles ni armas, para no correr el riesgo de fuego amigo en los oleoductos, sino algo más primitivo y efectivo. Los cañones de agua a alta presión giraron repentinamente hacia las amenazas entrantes. Chorros de agua a 20 bares de presión creaban suficiente fuerza como para desestabilizar el vuelo de un dron, provocar un cortocircuito en sus componentes electrónicos o simplemente derribarlo del cielo. El dron líder chocó contra la pared de agua y su ligero armazón se tambaleó, giró 20 grados a la derecha y luego 30 a la izquierda. El procesador especializado, diseñado para manejar cargas desequilibradas, compensó instantáneamente. Se activó la estabilización giroscópica, tratando la presión del agua como si fuera un ciclo de centrifugado descentrado. 1000 correcciones por segundo. Balanceo, cabeceo, guiñada, empuje. El dron atravesó la cortina de agua, pero no sin causar daños. El sensor infrarrojo del dron líder estaba obstruido. Su lente refractó la imagen térmica en patrones inútiles. Ya no podía ver su objetivo. Luego entró en funcionamiento la guía de respaldo. Coordenadas GPS puras programadas en Ucrania 9 horas antes. La precisión se degradó de 1 m a 5 metros. A esa velocidad, eso significaba la diferencia entre chocar contra el oleoducto y contra la losa de hormigón que estaba al lado. La batería Torm 2 defensora, tras reposicionarse, logró fijar el radar en el dron rastreador. Se lanzaron 2 misiles más, los cañones de agua barrieron, los misiles aceleraron y los drones apuntaron al objetivo. Llegaron demasiado tarde. El Libouti de plomo había llegado al oleoducto de combustible de aviación. Sus cargas huecas detonaron al contacto. Los revestimientos de cobre colapsaron, se invirtieron y se convirtieron en chorros de metal fundido que viajaban a 8 km por segundo. Perforaron 20 milímetros de acero como si fuera papel de seda. A través de las brechas surgió combustible de aviación a una presión de 15 bares. La termita se encendió. 2500 grados, al encontrarse con el combustible JPA, creó una bola de fuego que se elevó 100 metros hacia el cielo nocturno. De repente, el segundo dron golpeó la línea diésel. Misma penetración, mismo encendido, pero el diésel arde de forma diferente. Más lento, más caliente y con humo negro y espeso. Justo a tiempo. El tercer impacto. El último pájaro alcanzó el oleoducto justo cuando los misiles de la gira se disparaban inútilmente por encima del límite de la cubierta de combate. La última ojiva del dron impactó exactamente en el lugar donde el oleoducto emergía del subsuelo. La carga hueca no solo penetró en la tubería, sino también en la carcasa de hormigón. A las 2 de la madrugada y 47, los 3 oleoductos estaban en llamas y gracias a la naturaleza coordinada de los ataques y a las cargas de termita, no pudieron ser extinguidos. El complejo de oleoductos Cultiva se convirtió en un infierno en cuestión de segundos. La respuesta de emergencia fue imposible. Los bomberos no pudieron acercarse a menos de 500 metros. El calor los cocinaría dentro de sus camiones. El agua era inútil. Simplemente esparció el combustible ardiente. Los sistemas de espuma se agotaron en cuestión de segundos. La única opción era dejarlo arder. En cuestión de 4 minutos, toda la red de oleoductos en anillo, 400 kilómetros de infraestructura, quedó temporalmente fuera de servicio mientras se intentaban contener los daños. En todo el distrito militar occidental, los oficiales de logística se enfrentaban a la misma matemática imposible. Sin combustible no había movimiento. Ningún movimiento significaba que no había operaciones ofensivas. La ausencia de operaciones ofensivas significó que Ucrania acababa de ganar al menos una semana de margen de maniobra. El incendio del oleoducto Koltsia finalmente cesó.
La verdadera victoria no fue el combustible destruido. Rusia podría eventualmente desviar los suministros a través de otros ductos. Ni siquiera fue un impacto militar inmediato, aunque dejar en tierra los aviones durante una semana ciertamente ayudó a las fuerzas ucranianas cerca de Bakhmut. La verdadera victoria fue psicológica. Si 6 drones construidos a partir de piezas de lavadoras pudieron penetrar 400 kilómetros en Rusia y destruir infraestructura crítica en el patio trasero de Moscú, ¿qué más era posible? En 48 horas, Rusia redesplegó múltiples baterías de defensa aérea desde las líneas del frente para proteger la infraestructura petrolera, y cada batería retirada significó brechas en la cobertura del campo de batalla. Esta nueva era de defensa aérea requeriría una actualización de los viejos manuales. En la era de las aeronaves guiadas por IA, la seguridad de la infraestructura debería repensarse por completo. Mantente preparado. Manténgase informado. Suscríbete para más.